Aracha Díaz, soy quiromasajista y naturópata. Antes de nada me gustaría agradecer a la Asociación Cultural ASEO por la oportunidad que nos han dado, en este caso a mí, para poder exponer esta charla y acercar un poquito más estas terapias alternativas tal cual funcionan en el siglo XXI, que no dejan de ser las mismas que han funcionado durante toda la historia. Lo que pasa es que hoy en día podemos decir que gozamos de muchísimos más conocimientos y muchísima más tecnología. También nosotros hemos evolucionado. Muchos de los conocimientos que los naturópatas tenemos son conocimientos que han sido aprendidos en unas academias o instituciones, pero bueno, hay muchas personas que lo mantienen de manera ancestral, que lo han ido heredando. Hay un chavalico ahora, creo que tiene 14 años, que predice el tiempo, creo que se va a Cabañuelas o algo así, es una técnica ancestral, y fue el chaval que predijo a Filomena, y tiene 14 años, pero claro, a él se lo ha enseñado a su abuelo el suyo, y etcétera, etcétera, nos remontaremos. Para entrar un poquito más en concepto, ¿qué es la medicina alternativa? ¿Qué es esto de terapias alternativas? Últimamente oímos hablar a todo el mundo, no, porque la medicina natural, la medicina alternativa, ¿pero qué es? A ver, la medicina alternativa no es otra cosa, o la medicina natural, o la medicina complementaria. A mí no me gusta emplear la palabra alternativa, a mí me gusta emplear más la palabra complementaria porque no es una alternativa, es una opción. Una persona que sea alérgica a un medicamento, ¿qué pasa? ¿Tiene que padecer un dolor de barriga, un dolor de garganta, un dolor de cabeza? No. Hay medicina natural que seguramente podría ayudar a paliar los efectos negativos de ese dolor. Pero claro, es el conjunto de esa medicina ancestral, de esas plantas que existían antaño, que ya se pueden, si nos retrotraemos en el tiempo, encontramos un montón de cuencos de desenterramientos o enterramientos antiquísimos, que ya se veía que desde que el hombre descubre el fuego y asocia fuego, agua y hierba, hay un montón de medicina que se ha podido hoy constatar que se llevaba practicando desde hace un montón de tiempo. Valeriana, manzanillas, tomillos, laurel, ya entraremos después un poquito más. La medicina es, por supuesto, los conocimientos, son terapias alternativas o complementarias porque complementan a la medicina actual. Es una locura pensar que solo la medicina alternativa funciona. La medicina alternativa debe ir siempre de la mano de la medicina alopática, término que, por cierto, acuñó un médico alopático, el doctor Hahnemann, creador de la homeopatía. Pero él crea el concepto alopático para diferenciar la medicina alternativa. Él decía que lo similar curaba lo similar y que en un momento determinado los médicos y profesionales de la salud empleaban unos medios que eran a base de medicamentos, de farmacopedia, a base de cirugía y a base de ejercitación. Y esa era la medicina alopática. Y justamente es el médico que crea la medicina homeopática. Luego explicaremos también otro poquito de esto también. Con todo esto quiero decir que la medicina alopática y la medicina natural no tienen por qué pelearse, no tienen por qué ir diferenciadas. El naturópata debe saber lo que no se puede hacer. No todo se cura, no todo se trata solo con medicina natural. Es preventiva más que sanadora. Por supuesto, si yo tengo una predisposición a coger enfríos o un resfriado o un catarro y sé de antemano que eso me va a suceder 1 o 2 veces al año, puedo prevenirla, pues tomando vitamina C, tomando zinc, propóleo y un montón de plantas que la naturaleza nos otorga. Pero una persona que te venga a consulta con una infección no puede pretender en ese momento que sean las plantas las que actúen. Ayudarán como coadyuvante, pero no ayudarán para eliminar y erradicar el problema. Y una apendicitis no me la puedo curar con plantas, como comprenderán. Una persona que viene con un dolor de abdomen, yo no puedo decir, yo te lo quito, ¿no? Porque podemos estar hablando de que esa persona tiene una apendicitis, convertirse en peritonitis y morir en cuestión de horas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que saber un naturópata? Un naturópata, lo que no debe hacer.
y es ir de la mano siempre en contra de la medicina. Tenemos que ir de manera alternativa y de la mano. Afortunadamente muchas de las técnicas naturópatas se están hoy avalando por instituciones académicas, incluso hay universidades que tienen programas de formación que, aunque no se consideren regladas, por así decirlo, pero por lo menos que la persona que las dé esté capacitada para hacerlo, porque volvemos otra vez a tocar un tema súper delicado. La medicina natural no se pone en duda ni se cuestiona al terapeuta natural, él es el que debe ser cuestionado. Porque como mismo yo, por mucho que me encanten las setas, no puedo ir al monte a buscar setas porque seguro que a la primera de cambio estaría muerta porque no las conozco, ¿vale? Pues lo mismo que a mí me ocurre con las setas, a un montón de gente le ocurre con las plantas y con los animales, porque la medicina natural viene de el principio activo que se sacan de las plantas y de los animales. El veneno de la abeja, y me parece muy curioso, cuando la abeja se prepara y prepara su aguijón para defenderse de otras especies que la van a atacar, desarrolla entre 18 y 20 antibióticos y antivirales, señora, que no es una tontería. Entonces, cuidado porque eso nos podría matar. Y es natural. Yo me acuerdo cuando estudiaba, decirle a mi profesor que lo que venía, mi maestro, lo que venía de las plantas era inocuo, y me decía así, la manita faloides del reino vegetal y provocaría tu muerte en 0, así que no todas las personas están capacitadas para ejercer la medicina natural, que es algo importante también. La medicina natural, como ejemplo, fíjate que esta representación que hay en un papiro es real, tiene creo que 3000 años antes de Cristo, y es el gabinete médico que se usaba en aquella época, que tenían en aquella época pues los que podían ejercer la medicina. ¿Quiénes podían ejercer la medicina en aquella época natural? Pues los chamanes del tribu o la persona que estaba cualificada porque de generación en generación había demostrado que podía hacerlo. No cualquiera podía hacerlo. Pues lo mismo que pasa exactamente hoy. Y tenemos una máquina que se llama BEMER, que es una máquina creada por un doctor, Klopp, un doctor alemán, director del Laboratorio de Microcirculación de Berlín, y esa máquina, luego haremos al final de la charla un ejemplo, es una máquina que está puesta para poder los naturópatas desempeñar esta función, y es una máquina médica, categoría 2A, y 8 meses de estudio para poder llevarla, pero bueno, se puede. Dentro de las terapias que vamos a tocar hoy en esta charla, vamos a hacerla con el quiromasaje. El quiromasaje no es sino una técnica que aplicada en el cuerpo, en alguna parte de él, trata de equilibrar la salud, ¿vale? Aquí no hay nada que sea una panacea, y volvemos a lo mismo. El masaje no va a curar un proceso oncológico, y sería, vamos, pero un enorme error pensar que eso sería así, no lo va a curar. El masaje tiene muchísimos beneficios en el cuerpo, tiene beneficios a nivel circulatorio, tanto sanguíneo como linfático, acelera nuestro metabolismo, prepara el cuerpo para el deporte. Muchos deportistas practican, bueno, me retraigo un poquito porque va a ser muchísimas gracias. Esto es una prótesis de tiempo egipcio, también con unos 5.000, de 3.000 a 5.000 años de antigüedad, y es un dedo gordo del pie. Algún señor o alguna señora le faltaba su dedo gordo y ellos ya hacían su prótesis. Es decir, que no es nada nuevo lo que vemos hoy en día, simplemente pues que la vertiente alopática la ha perfeccionado. El quiromasaje también, quede claro, tiene que practicarlo aquella persona que esté capacitada para hacerlo. Uno es una friega, oye, me duele algo, todos nosotros nos hemos dado un golpe y la primera acción que hemos hecho es frotar, porque dentro de nosotros mismos tenemos el concepto de que si frotamos, nos duele, no se inflama, no salen moretones, porque realmente lo que estamos haciendo inconscientemente es acelerar
la circulación sanguínea. Sobre los músculos y sobre el sistema nervioso, pues yo voy a decir solamente una cosa, el cuerpo humano tiene más de 650 músculos y el masaje hace especial hincapié en el músculo, a través de la piel, que es el órgano más grande que existe. No es un tejido, el órgano más grande del cuerpo humano y que más pesa es la piel, lleno de un montón de terminaciones nerviosas, que es la que van a darle al cerebro el mensaje de que, ay, qué bien me está sentando esto. Hay masajes, muchos tipos de masajes. Están los masajes deportivos, está la compañera Laura en una jornada que se hicieron de atletismo, pues practicando cuando los deportistas llegaban a la meta, pues para poder descongestionar la zona, porque podía, claro, el esfuerzo físico que habían hecho. En definitiva, los masajes sirven para romper contracturas, sirven para restablecer el equilibrio en el cuerpo, sirven para acelerar la circulación sanguínea, pero también tienen sus contraindicaciones. ¿Y cuáles son esas contraindicaciones? Pues si la persona tiene una herida en la piel, no se le puede practicar un masaje. Tendríamos que esperar primero a que la herida cicatrizara para el daño que se crea, que subyace debajo de esa herida de la piel, pues se pueda ser tratado, si no, es ilógico. Una persona, por ejemplo, que esté en un proceso oncológico recibiendo quimioterapia, no debería de practicarse ningún masaje, salvo, siempre hay una salvedad, que fuera algo puntual. Oye, pues una persona que está haciéndose un tratamiento de quimioterapia se da un golpe en un tobillo porque no se va a hacer un masaje. Lo que se debe evitar en ese momento es tocar órganos o ganglios linfáticos, porque ahí estaríamos acelerando, ¿vale? Si esa persona no está curada, a lo mejor o a lo peor estaríamos acelerando su mano. Entonces hay que saberse quedar un pasito atrás. El diagnóstico de una enfermedad siempre, señores, siempre lo debe dar un médico. Siempre, siempre. Aquí no se puede llegar a la consulta y que te diga una persona, me duele la cabeza. ¿Cuánto tiempo hace que le duele a usted la cabeza? 1 año. Y pues va a tener que ir usted a su médico para que su médico le mande a hacer las pruebas necesarias, porque a lo mejor después de 1 año no estamos hablando de una contractura en el cuello que impida la circulación de la sangre y por ende la carencia de oxígeno, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si nosotros nos metemos, el quiromasajista o el naturópata se mete en ese terreno, está robándole algo al paciente muy importante que se llama tiempo. No es lo mismo detectar una enfermedad en los primeros meses que detectarla cuando a lo mejor ya es algo muy, muy complicado. Entonces hay que tener cuidadito, ¿vale? Que es algo que me gusta decir, que por eso la medicina alopática está enojada con la medicina natural. Y ya lo digo, no se debe de cuestionar la medicina natural, es al terapeuta que la ejerce, porque la va a ejercer mal si piensa que puede curar un cáncer con hojitas de laurel. Se va a equivocar. Pero eso, bueno, cada uno, yo hablo por mi experiencia y ya digo siempre que cualquiera que me conoce sabe que lo primero que exijo es que se sepa lo que no se debe hacer. Siempre, lo que no se debe hacer. Bueno, vamos a dar paso al yoga. ¿Por qué he elegido esta terapia alternativa que es ancestral y que para mí, no siquiera es una terapia alternativa, para mí es una ciencia? Está científicamente demostrado que la persona que practica yoga es una persona que tiene un estado de felicidad más grande que el resto de las personas, en este caso, que no lo practicasen. Yoga significa unión, la palabra es unión. Y trata justamente de unir al cuerpo, es decir, a este estuche que nos mantiene, con la parte más espiritual, quien quiera llamarlo espiritual, o mental. Eso no lo vamos a discutir. La cabeza es la cabeza, el cuerpo es el cuerpo, y el espíritu, la mente, alma, lo que la persona quiera llamarle, cada uno que le dé el nombre que quiera. ¿Por qué la he escogido? Porque el yoga tiene algo que en particular a mí me encanta, que es la respiración y la relajación.
Se entiende por relajación pues el estado de bienestar, no el estar en tu casa en el sofá, que está muy relajado y que los músculos están sin trabajar, no. Es un estado de relajación aquel en el que hay felicidad, en el que hay calma, en el que hay equilibrio, en que tu parte física no entra en discusión con tu parte mental o emocional, que podemos mantener un equilibrio. Claro, el yoga, la base principal del yoga es la respiración, y ahí es donde el naturópata entra a recomendar en un momento determinado que una persona practique yoga. Cuando nosotros respiramos, hay un músculo muy importante que se llama diafragma, que está colocado en el abdomen, es el músculo más plano del cuerpo humano, tiene 3 orificios, por él pasa el esófago, vena cava y aorta, me parece que son. Claro, cuando nosotros... ¿Es correcto? ¿Es correcto? Sí. Sí. Cava inferior me parece que es aorta y esófago, ¿no? Lo he dicho bien, ¿no? Cuando nosotros respiramos, lo que estamos haciendo es expandir y contraer ese músculo. Y ese músculo está directamente relacionado con los nervios frénicos que van a las cervicales y por ende también se inervan en las lumbares. Es decir, el saber respirar es saber también mantener un estado de nuestro cuerpo en equilibrio. Por eso he escogido esta técnica. Sin comer 2 días podemos estar, sin respirar no. Entonces, de ahí es la importancia tan grande que tenemos que entender de la respiración para buscar esa relajación en nuestro organismo. Los budistas, el yoga no es una religión, eso me gustaría también dejarlo claro, es una filosofía a lo mejor de vida, pero no es una religión. Los budistas, que sí que practican este tipo de filosofía que están atadas, creo que los sutras yogísticos están escritos en el año 3 a.C. Es decir, que ya se les pudo dar visibilidad escrita, el hombre aprendió a dibujar y a esculpir mucho antes de escribir, pero ya hay figuritas que estaban haciendo las posturas o asanas, es decir, las figuras de yoga, escritos hace 5.000 años, es decir, que no, antes de Cristo, es decir, que no es una cosa baladí. Pues los budistas dicen que respirar es nacer y morir todas las veces, porque el ser humano nace y lo primero que hace es inspirar aire y al morir lo último que hace es exhalarlo. Lo que hay en el medio se llama respiración o lo que es lo mismo vida, para que entendamos la importancia. Los beneficios de la relajación: previene de problemas cardiovasculares, controla por ejemplo las taquicardias y las arritmias, ayuda al sistema digestivo, segundo cerebro, sistema digestivo, porque es capaz de fabricar sus propias neuronas. Hablamos de que el sistema digestivo del ser humano tiene entre 100 y 120.000 neuronas. Así que comemos por el estómago, pues sí que lo hacemos. Y pensamos por él también. Se puede decir también que al controlar la respiración, es decir, cuando la respiración la podemos hacer controlada, cuando el ser humano pone conciencia en la respiración, relaja, estimula, desconecta e incluso dicen que rejuvenece. Eso ya yo lo dudaría un poquito, pero bueno, puede llegar a ser. Ojalá, ya les diré dentro de un par de años. Aporta serenidad, ayuda a tranquilizarnos, combate la apatía, angustia, estado deprimido. Es una ciencia empírica porque está demostrado. Empírico significa que se ha podido demostrar en base a la experiencia y en la observación de los hechos, con lo cual no me da ningún reparo en decir que tenemos que aprender a respirar porque no sabemos respirar, solo tomamos aire para no morirnos, pero no sabemos respirar. Respirar es toda un acontecimiento de intenciones.
Respirar es poner conciencia en lo que hacemos. Fitoterapia. La fitoterapia, que es realmente lo que todo el mundo asocia a las terapias alternativas, no siendo otra cosa que la ciencia que estudia los componentes de las plantas, es decir, los principios activos que tienen las plantas, y por ello su parte medicinal. Fito significa planta. Si quisiéramos ubicarlo en la historia, nos tendríamos también que retrotraer a 3000 años antes de Cristo. Es decir, esto no lo hemos inventado nosotros, señores, esto está inventado mucho antes. Fue el médico francés, creo que era Lebrec, quien acuñó el término de fitoterapia por ahí por el siglo XIX, mediados del XIX. Y cada día encontramos un montón de beneficios en las plantas que no dejan de ser, sino los principios activos de las plantas y lo que se usa en la farmacopedia, en la farmacia, en la medicina alopática. Lo que pasa que quizás no lo hace de esa manera tan violenta, tan atacante al sistema del cuerpo humano. La aspirina no es otra cosa, bueno, la corteza de sauce, por ejemplo, es riquísima en el ácido salicílico, es decir, uno de los componentes de la aspirina, pues ya se usaba hace un montón de años cuando te dolía la cabeza o te dolía la tripita, ¿no? Y no podemos olvidar que, aparte de que toda la farmacopedia tiene su origen en la planta y en los animales, no porque sean plantas, y lo decíamos al principio, son inocuas. Hay un montón de plantas que van a interactuar con otros fármacos. Entonces, a la hora de nosotros también medicarnos o decidir tomar medicina alternativa, tenemos que consultar con un médico que nos lleva, con nuestro médico. Oiga, porque si a lo mejor yo me estoy tomando, vamos a poner un ejemplo, una tintura de valeriana para que me relaje, resulta que si me voy a someter a una operación quirúrgica, a lo mejor voy a tener después problemas para poder recuperarme de la anestesia. O si tomo ginkgo biloba, que es un acelerador del sistema circulatorio, y me voy a sacar una muela, pues a lo mejor se la van a ver un poquito apuradicos para cortarnos esa hemorragia. Entonces, siempre que nosotros tengamos alguna patología que creamos que puede ser tratada complementariamente con la medicina alopática, debemos acudir también a nuestro médico de cabecera y exponerle, oye, pues si yo voy al cardiólogo todos los años porque me ha dado un infarto, ya pues yo puedo tomar ginkgo biloba, por ejemplo, y de ahí veríamos si podíamos llevarlo de la mano, que no es tan inocuo como nosotros pensamos, que tenemos que tener cuidadito. Hay una tabla que luego podría dejar con algunos medicamentos, como son por ejemplo el arpagofito. Realmente decir que un fármaco solo actúa en una enfermedad o en un órgano solamente es bastante incierto. La cola de caballo, por ejemplo, es un diurético estupendo y a la vez es un regenerador del sistema de las vías urinarias. El arpagofito, por ejemplo, ayuda a calmar los dolores. La valeriana ayuda a tranquilizarnos, es un potente sedante. La pasiflora también, y usada antiquísimo. El eucalipto trata las afecciones del sistema respiratorio, tanto en pequeños masajes, siempre si es aceite esencial, diluido en un poquito de aceite vegetal, oliva, almendra, girasol, lo que sea, porque es fuerte y puede irritar. Hay contraindicaciones, por ejemplo, en el embarazo. Por supuesto que sí, el embarazo es algo muy delicado, entonces se entiende que no deberíamos actuar en una mujer embarazada por debajo de los 3 meses de gestación, en ningún tipo de malaltía que tenga. Una cosa que es crearse un masajito en las piernas porque se le hinchan, que eso sería muy suave. Otra cosa es tratarla ya con fitoterapia, porque no sabemos qué interactuación puede tener eso con el cuerpo, con la vida que lleva dentro. El cardo mariano, creo que lo dije, no sé si lo había dicho antes, el cardo mariano está relacionadísimo con el hígado, con la salud de nuestro sistema hepático y biliar, porque depura y regenera. La uña, por ejemplo, de gato, que me parece muy
claro, siempre hemos sido como muy acusados los naturópatas de ser un poco brujines, y no es cierto, pero claro, cuando vimos eso de uña de gato, cola de caballo, diente de león, dice la madre, pues igual va a ser que no creía medio brujo, ¿no? Me imagino que eso se lo acuñaron en su momento por algo. Pero sí que es verdad que se usa para el asma, para la bronquitis y frotado en el cuerpo para los dolores de la artrosis. Y tiene bastante efectos positivos. La pulmonaria es un nutriente que ayuda a nuestro sistema respiratorio. Para el aparato vascular, cardiovascular, ya lo dijimos antes, estaba el ginkgo biloba, estaba la centella asiática, el arpagofito, la melisa. Son plantas que pueden ayudarnos realmente. Quizás entrarnos en una sola charla para poder hablar de todos ellos nos quedaríamos bastante cortos. Esto es hacer un pequeño barrido general para saber que todas las enfermedades que se puedan diagnosticar pueden ser tratadas de manera complementaria. Volvemos a lo mismo con la medicina natural. Me hace gracia porque yo cuando venía para acá, creo que está por aquí, perdón, cuando venía para acá me encontré esto en la carretera que tenéis un montón. No sé si saben lo que es esto. Esto es tapaculo, ¿sí? Le llamaban así, o escaramujo, o rosa canina, que pertenece a la misma reino que la rosa mosqueta. Aquí tenéis rosa mosqueta. Esto es rosa canina porque su fruto es más alargado. Pero aquí tenéis una fuente riquísima de vitamina C empleada para evitar los resfriados y podernos prevenir. Y aparte que es una flor bonita cuando sale, pero que aquí tenéis, porque yo lo he visto también, rosa mosqueta, que es un poquito más redonda y más oscura. El litro del aceite de rosa mosqueta creo que está en 1.200 euros, así que lo tenéis por aquí, ¿eh? Lo tenéis por aquí. Y la amapola, entre la miel, las abejas, las apúntatelo que es real, ¿eh? Luego aquí debajo vemos a la amapola, a babor, creo que le llaman aquí, a babor, que es un somnífero maravilloso y un sedante. La ortiga, el cardo mariano, este de aquí, esto es caléndula o despidenobios, le llaman aquí en Aragón. Por lo menos me enteré yo que le llamaban espidenobios, no sé si es que cuando el muchacho se venía a despedir a la muchacha le daba un ramo de, o la muchacha del muchacho le daba un ramo de caléndula, no lo sé, pero que es interesante el reino también vegetal y de plantas magnífico que tiene Aragón. Mucho tomillo, que es también una fuente riquísima de vitamina C, mucho romero. Bueno, la terapia físico-vascular, que era la que vamos a hacer ahora un poquito del ejemplo. Y unos ejemplos visuales que quiero antes de hacerlo, que Manolo va a prestarse voluntario, ¿no, Manolo? Manolo se lo está pensando. Manolo, no te lo pienses. Pero son ejemplos reales. Si pudiéramos abrir al ser humano y sacar todo nuestro sistema circulatorio, daría la vuelta a la Tierra 2 veces, cada ser humano. Así que por algo le llaman la autopista de la vida. Esto es un caso de una persona que sufría alopecia. Estas imágenes son antes, ¿vale? Y estas son después, ¿vale? Ya vemos que hay más, ¿ves? Se nota un poquito la diferencia. Adelgazamiento, porque al activar la circulación sanguínea oxigenas mucho más el cerebro, no tienes la necesidad de comer. Dermatitis ocre, que también se forma normalmente por, que alguien me corrija, creo que por la diabetes puede ser. Circulación, diabetes, sí, retención de líquido, ¿vale? Esta de retención de líquido, antes y después, la de arriba antes, abajo después. Artrosis, que también provoca inflamación. Y esclerosis múltiple. Y la esclerosis múltiple, que era un dato que antes quería comentarle también a Roberto, ahora se está usando la pitoxina para la esclerosis múltiple. Se están haciendo estudios súper interesantes porque es una toxina que alivia un montón y que ayuda.
no sé qué decir ahí porque no es, pero estaría interesante ahondar un poquito más porque es impresionante, ¿no? Esta persona con esclerosis múltiple era antes de hacerse el tratamiento, no había mucha conexión, no cura la BM la esclerosis múltiple, ¿vale? Antes de nada. Pero sí que es verdad que ayuda a que no se atrofien los músculos, que haya más irrigación sanguínea y como verán abajo, sí que está el empeine mucho más trabajado, puede forzarla un poquito más y de momento eso es lo que yo les venía a exponer. Sí que tengo, para que los que quieran, lo necesiten, un botiquín natural que va a demostrar los beneficios que tienen muchas plantas que deberíamos de tener en casa, como la tintura de valeriana, y luego debajo tenéis el enlace donde están los estudios científicos que avalan que eso es real, no es sacado de la manga, están ahí y son demostrables. De momento me gustaría poder expandirme más, hablar de las ventosas, que es una terapia súper buena para la circulación sanguínea, para los dolores, para la bronquitis. Hablar de la suplementación, hoy en día no hace falta, no sabemos hacer té, señores, por mucho que queramos no sabemos hacer té, no es abrir el microondas, meter un vaso, esperar a que hierva, salir, meterle 4 hojas, no, es todo un proceso. ¿Qué hacemos cuando lo hacemos mal? Pues perder todo ese principio activo, lo quemamos, lo evaporamos, lo destruimos, no sabemos hacer té. Entonces hay un montón de laboratorios de dietética o ergodietética que se encargan de extraer ese principio activo y colocarlo en capsulitas que son más fáciles para nosotros, ¿vale? Y una cosa muy importante, la carencia que el ser humano tenga de algún nutriente lo va a conseguir mediante una dieta adecuada. Yo no me puedo librar de comer un montón de cosas y después tomarme una vitaminita, unos minerales, no, porque entonces estoy haciéndole un mal de rebote al cuerpo terrible. Bueno, esto es todo. Vamos a proceder al ejemplo que íbamos a hacer de la máquina BEMER y muchísimas gracias por vuestra atención. Un besito grande y hasta otra. Ahora vamos a proceder a poner la máquina BEMER. La máquina BEMER dispone de una Vivani, se llama así porque es la que va a estar en el cuerpo. No es intrusiva, no daña el cuerpo. Se le ha puesto en la cintura, que es la zona que Manolo aqueja, la máquina para que por la frecuencia, el movimiento permita la apertura de las venas de los capilares y fluya la circulación sanguínea. La compañera está poniendo un programa aún, una intensidad, porque el tiempo nos amerita, no podemos estar más tiempo. Vale. No notas nada, no tienes que notar nada, a lo mejor quizás un poquito después de frío en los pies. Que por ejemplo si la pusiera a mí, si le hago así no, pero al estar en contacto, aquí ya podríamos notar que empieza la frecuencia. La máquina lo que va a permitir es que con ese movimiento de vasomoción, parte de nuestras venas que ya no tienen una circulación sanguínea óptima, empiecen a notar la circulación de la sangre. Normalmente hay un ejemplo bastante explicativo en YouTube que se nos ha olvidado, se nos ha pasado pasar, pero ya te lo pasaré, Miguel, en el cual se ve como una zona del colon que está totalmente bloqueada, que la circulación de la sangre es nefasta, es muy lenta. No al cabo de un mes, como hemos visto, que son nuestros ejemplos, es decir, eso lo podemos constatar porque son nuestros. Pero de la misma persona, obviamente con un médico que lo está haciendo, creo que es una ecografía o algo, ¿no? Porque yo no, eso no entiendo, ¿no?
y le está haciendo en la zona para poder observarla y cómo automáticamente al cabo de 20 minutos la circulación sanguínea de esa zona, que era nefasta, que era pobrísima, se empieza a activar. Y es bastante interesante, es una máquina de antiguo que creo que lo último que nosotros sabemos es que en Aragón no está. No sé si el Barcelona lo tiene, y creo que el San Juan de Dios tiene una, y Pamplona, Navarra, o Pamplona, bueno, no sé, hay que no es tan normal, que no es tan usual tenerla, pero bueno, aquí está. Y la parte de la alopecia se ha trabajado con un poquito de infrarrojo, también que lo tiene la máquina. ¿Alguna duda? ¿No? Por Manolo. Que se va quedando dormido. Por alopecia. Por la alopecia. Ah, por la alopecia. Bueno, mi suegro decía que si el pelo fuese importante crecía hacia adentro. Así que hay que tenerlo en cuenta. ¿Notas algo, Manolo? Nada en absoluto. Lo que sí nota, creo que hay la suficiente confianza para que me diga si es cierto o no, es un estado de relajación desde el momento en que empieza. Claro, a lo mejor aquí con todo el mundo mirándote, igual no te relajas mucho, pero no estás... Pero notas que estás tranquilo, que no estás muy... como te dormirías y todo, ¿no? Bueno, ahora esperaremos a terminar el proceso, son 8 minutos en este caso, porque nos ha dado un poquito de tiempo para también. Podríamos haberlo hecho durante 20 minutos, que es el protocolo que nosotros llevamos en el centro. Obviamente con una sesión no lo vas a notar, ni con la carga que lleva. Tiene un programa de una especialidad de 5 igual y de 8. No se puede poner un tratamiento de primeras con 8. Debe ser más pequeño, pero si llama un tratamiento de shock. Vamos a ver si cuando se levante la camilla se puede levantar. Yo creo que sí, ¿no, Manolo? Manolo creo que ya se queda aquí hasta la próxima charla y no le va a importar, ¿vale? Y bueno, y así si queremos esperar, si lo quieres buscar, como tú lo quieras hacer, ¿vale? Como quieras.